La primera pregunta dice lo siguiente: ¿cómo puedo yo identificar el propósito de Dios para mi vida? Ok, el propósito de Dios para mi vida. Muy bien. Eh, Quiero leer un texto bíblico que está en el libro de los Salmos, capítulo 138, verso 8. Dice, tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Yo soy creación tuya, no me desampares. Esa es la versión Reina Valera contemporánea. La versión tradicional, la que todos tenemos, la Reina Valera 1960 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Existen tres fechas muy importantes para los seres humanos. Una es la fecha del nacimiento, es cuando nacemos. ¿A quién no le gusta cumplir años, verdad? Dos es la fecha cuando conocemos a Dios, cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Ese momento en que nosotros le permitimos a Jesús entrar a nuestro corazón y tomar el control de nuestra vida, es una fecha que no se puede olvidar, que nos marca todo el tiempo. Y tres, es cuando entendemos nuestro propósito en la tierra, cuando entendemos nuestro propósito en la vida. Y sabe, déjeme decirle que el ser humano fue creado con un propósito especial. Yo fui pastor en Venezuela un tiempo, cuando estaba muy joven, y en Venezuela conocí una profesora, una pensionada, y la anciana salía, casi siempre salía a la puerta de su casa a tejer sillas de mimbre. Le gustaba tejer muchas sillas de mimbre. Entonces yo salía evangelizando y me acercaba donde ella, me sentaba a hablar con ella. Y recuerdo que una vez me dijo, pastor, si nosotros los seres humanos entendiéramos eh, el propósito para qué fue creado uno, entenderíamos o seríamos felices y no daríamos tantas vueltas en la vida. Si yo hubiera entendido que mi propósito era hacer sillas de mimbre, yo hubiera sido feliz desde un comienzo haciendo sillas de mimbre y no hubiera sufrido tanto. Y realmente el primer propósito nuestro es encontrar nuestro propósito. O sea, la primera necesidad que tenemos es entender para qué estamos en la vida, para qué estamos aquí en la tierra. Y déjeme darle un ejemplo, por ejemplo, el tema de la manifestación de Dios en carne, Jesús como Mesías, como Cristo. Nosotros vemos, por ejemplo, que cuando Él nace, a Él lo ponen en un pesebre. Bueno, el pesebre antiguamente era un lugar que se utilizaba, era una cueva, una caverna que se utilizaba para guardar animalitos en momentos de invierno, pero también era usada como sepulcro familiar. O sea que desde que Jesús nació ya había un propósito, ya se le estaba demostrando al mundo cuál era su propósito, había nacido para morir. Aparte de eso, dice la Biblia que fue envuelto en pañales. Sabe que la palabra pañales es una palabra que viene de la palabra sudario. O sea, en esa época no existía la palabra pañales como existe hoy en día. Y el sudario era una tela que se le colocaba en el rostro a los muertos. Entonces, desde el principio se estaba dando a conocer el propósito del nacimiento de Jesús. Muchos creen que su propósito de vida es alcanzar ciertas metas personales, eh, ser profesional, ser ingeniero, ser abogado, ser docente, pero eso es parte de la formación académica que debemos de tener en la vida. O otros piensan que nacieron para tener hijos, para casarse y tener hijos, tener una familia, y resulta que eso es parte de la vida social que los seres humanos debemos de tener. Otros creen que el propósito en la iglesia es llegar a tener un cargo, ser predicador o cantante, y eso simplemente son etapas de crecimiento personal, de crecimiento en el liderazgo. Todos nosotros fuimos creados con un propósito especial. Y déjeme explicarle primero, existe un propósito mayor para la humanidad. Job capítulo 42, verso 2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún propósito tuyo puede ser estorbado.
En otras palabras, Dios tiene un propósito establecido y nada lo puede quitar. O sea, su propósito se va a cumplir. En Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea que Dios en su creación todo lo hizo con un propósito. Él creó el sol y la luna con un propósito. Él creó las plantas y los animalitos con un propósito. Todos tienen un porqué y un para qué existen en la tierra. O sea, el sol no puede decir un día, no, hoy amanecí con ganas de no alumbrar. Hoy no voy a salir. Un árbol no puede decir, un árbol de peras, no puede decir, hoy me dieron ganas de en vez de dar peras voy a dar naranjas. No, él fue creado con un propósito y era de dar peras. Todos cumplen un propósito, pero en el caso de los seres humanos, él nos da libre albedrío. En otras palabras, nos da la opción si queremos o no cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Él no nos obliga a nosotros, Dios no nos obliga. Por ejemplo, él escogió a Saúl con un propósito y era que fuera el rey de Israel. Él fue el primer rey de Israel. Pero todos sabemos que Saúl le falló a Dios y Dios ya le tenía su reemplazo, porque el propósito de Dios es mayor que los seres humanos, es mucho mayor que el propósito personal o particular de nosotros. El propósito de Dios era que existiera un rey en Israel. Si no era Saúl, iba a ser David. Si David no servía, iba a ser otro. Pero el propósito de Dios se iba a cumplir, porque nadie puede hacer que se deje de cumplir el propósito de Dios. Dios tiene un propósito de salvar la iglesia. Sea con ustedes o sin ustedes, conmigo o sin mí, Dios va a salvar la iglesia. O sea, eso es el propósito. Él lo va a cumplir. El propósito de Dios es mayor que el propósito personal. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalece. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo identificar el propósito de Dios en mí, verdad? Entonces, primero, debo de entender que existe un propósito general para todos los que son parte de su pueblo. Hace mucho tiempo habían debates sobre la predestinación de la iglesia. Entonces algunas personas decían, no, pues si yo estoy predestinado para ser salvo, no importa si yo me voy al mundo y peco y hago y deshago, igual me voy a salvar y si me voy a condenar, me voy a condenar. No, la predestinación de la iglesia es para aquellos que están en la iglesia. Me hago explicar. Dios ya determinó que va a salvar a la iglesia. Si estás dentro de la iglesia, te salvas. Si no estás dentro de la iglesia, pues no te salvas. O sea, no es que Dios vaya a cambiar la situación para poder darnos gustos a nosotros. No, Dios ya lo estableció. Entonces, yo tengo que entender que hay un propósito general, que Dios creó un propósito general. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada a Cristo, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, su propósito es que seamos salvos. Él no nos llamó para que nos condenáramos, pero ahí depende de nosotros, si queremos cumplir su propósito. En Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Entonces usted dirá, pastor, pero yo no canto, solamente el hermano Bedán es el que canta. No, la alabanza no es simplemente cantar. La alabanza tiene que ver con la obediencia, con el buen testimonio, el sacar buenas notas en el colegio, el portarse bien en la casa, el ser juicioso, el hacerle caso a los papás, el predicar, el testificar con las acciones. Todo eso es alabanza, todo eso es parte de la alabanza. Entonces, segundo, si nos mantenemos en cumplir su propósito general, o sea, si usted entiende que hay un propósito general y mayor, Dios mismo nos mostrará nuestro propósito en él.
¿sí? Porque es la única manera para identificar su propósito. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que si permanezco cumpliendo su propósito general, nos creó para su alabanza, para su honra, para su gloria, para que seamos salvos, para que le sirvamos, Él entonces nos va a mostrar cuál es nuestro propósito y vamos a poder identificar nuestro propósito de vida. Porque nuestro propósito no es simplemente alcanzar una carrera. Yo estudié para ser ingeniero de sistemas y cuando me gradué el Señor me llamó para predicar su palabra. Entonces, mi propósito no era ser ingeniero de sistemas, pero disfruté estudiando ingeniería de sistemas. Disfruté haciendo eso. Samuel desde niño fue entregado al servicio en el templo y una noche el Señor lo llamó para mostrarle su propósito. Él estaba cumpliendo un propósito general, estar en el templo, servirle al sacerdote en ese entonces, que era Elí, barrer el templo. Él era un muchacho muy juicioso, muy aplicado. Y estando en ese propósito general, Dios lo llama y le muestra su propósito personal. David estaba trabajando como pastor. Era un joven obediente a sus padres. Era un joven que le hacía caso a sus padres. Estaba en el campo trabajando cuando el Señor lo llamó a mostrarle su propósito general. En otras palabras, si permanecemos en el Señor, Él mismo nos irá mostrando su propósito a nosotros. Pero debes disfrutar el camino. Debes disfrutar ese proceso dentro de la iglesia hasta que puedas identificar ese propósito. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, para poder identificar el proceso de Dios en mi vida, debo de cumplir primero el propósito general, ser parte de su iglesia, ser parte de su cuerpo. Y ya luego Dios nos irá mostrando para qué nos llamó.